cual tiene el objetivo de aportar conocimientos y experiencias en la formación integral de nuestros estudiantes, así como de complementar el desarrollo de sus competencias profesionales. Damos la bienvenida a nuestra ponente, la doctora Florencia Estefanía Micoli, y para ello realizaré una breve semblanza de su persona y de su trabajo. La doctora Florencia Estefanía Micoli es, pues, valga la redundancia, es doctora por la Universidad de Buenos Aires en Argentina, es doctora en agronomía, tiene una maestría en ciencias agrarias por la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, es ingeniero zootecnista, egresada de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Actualmente es docente de cátedra de nutrición animal de la Universidad Nacional Lomas de Zamora y de la Cátedra de Bovinos de Carne de la Universidad de Buenos Aires, en las cuales dirige tesis de grado y becarios. En el área de investigación, ha trabajado con proyectos vinculados a la nutrición y alimentación de rumiantes, con experiencia en evaluación de alimentos y calidad de fibra, estudios de rumen, suplementación, calidad de leche y microbioma ruminal. Desde 2015, ha realizado estancias de formación, investigación y extensión en China, Irlanda y Perú, participando también como disertante en congresos y eventos nacionales e internacionales en China y Estados Unidos. Desde el 2016, dirige proyectos vinculados al estudio de la suplementación energética sobre el microbioma del rumen y la calidad nutracéutica de la leche. Su actual proyecto es el estudio de metagenómica asociado a la obtención de productos lácteos diferenciados en vacas lecheras a través de la suplementación con compuestos bioactivos. Contempla estudios tanto de microbioma ruminal como intestinal. Adicionalmente, junto con la médico veterinaria Roxana Gallarza del INTA, trabaja en el desarrollo de la técnica denominada Rumen Sampler MG, para hacer masiva y mejorar el muestreo de contenido ruminal para análisis de metagenómica. Ya en Argentina cuenta con los derechos de autor. También realiza vinculación profesional, forma parte del grupo de investigación en lechería del FIL UNLZ. Realiza colaboraciones científico-técnicas con el grupo de ganadería de INTA Cuenca del Salado, el grupo de tecnología de alimentos del INTA de Castelar y el grupo de nutrición de rumiantes del Departamento de Agronomía de la UNS. También tiene actividades de gestoría privada, integra la consultoría ASAI junto con 5 profesionales de las ciencias agrarias, donde coordina ensayos y data analytics para validación de productos de empresas de nutrición animal. También participa de la escritura de trabajos científicos y revisiones bibliográficas derivados de estos ensayos. Trabaja como consultora en producción ovina y también es productora de ovinos de carne en la estancia La 37, junto con el ingeniero agrónomo Nicolás Juliano, con quien recientemente registraron su propia marca para productos ovinos. Pues, doctora, muchas gracias por aceptar la invitación y la dejo con su plática denominada Historia de rumiantes y ADN en el diario de una ingeniera zootecnista. Muchas gracias. Bueno, gracias, Jorge. Voy a proceder a presentar. Voy a saludar muy buenos días a todos. Acá ya es el mediodía, pero bueno, ustedes seguramente estarán con algún cafecito o algo. Yo por las dudas me había preparado el mate. Digo, bueno, capaz que en una de esas podía tomar mate con ustedes. Esperen que estoy buscando mi PowerPoint. Les cuento de lo que no voy a hablar. No voy a hablar tanto de ciencia hoy, sino les voy a compartir la ciencia de una forma un poco más divertida, para contarles un poco mi historia, y le voy a pedir a Jorge que me avise si ya están viendo mi presentación. Sí, Stephanie, sí, ya se ve, solamente que se ve con los slides a la izquierda. ¿Ahora sí? No se ve en pantalla completa. ¿Ahora? Sí, muchas gracias. Perfecto. Sí, ya se ve bien.
Bueno, ¿y por qué el título de mi charla es un poco de historia de rumiantes y ADN? Porque, como ustedes, la mayoría me contaron que son casi todos estudiantes, yo quería transmitirles el mensaje de una experiencia muy personal por la que pasé y transité en mi carrera, donde arranqué totalmente fanatizada con el trabajo con animales, me quise dedicar a la nutrición y después descubrí lo que sería, de alguna manera, la línea de investigación con la que quise continuar. Y en toda esa historia yo voy escribiendo diarios, ¿sí? Tengo escritura de vivencias personales porque no quise olvidarme de nada. Y hoy no los voy a matar hablando de ciencia, sino de alguna manera bajarles un poco la ciencia a lo que es la parte divertida de este trabajo. Y que uno puede ser bastante plástico, como yo digo siempre, las bacterias del rumen son sumamente plásticas y se adaptan a distintos sustratos. También los profesionales podemos adaptarnos mucho a los distintos trabajos y los distintos perfiles. Bueno, mi historia arranca acá. En el 2008 a mí me tiraron muchos huevos cuando me recibí en la Universidad Nacional de Lomas, que yo siempre digo es no solamente mi casa de estudios, es mi segundo hogar. Yo siento que crecí mucho ahí, aprendí un montón de cosas. Vengo de una familia más que nada de médicos, yo era la oveja negra de la familia, todos hablaban cosas que no entendía, pero ellos me apoyaron muchísimo y en el 2009 fueron conmigo a recibir el título. Y en la carrera aprendí de lo que seguro no sabía absolutamente nada de campo, ¿sí? Me crié en la ciudad, nada que ver a la historieta del campo. Mis amigos que están todos en esa foto me enseñaron muchas cosas y me llevaban a hacer prácticas y hacía pasantías. Y así fue como cuando me recibí, decidí ser especialista en nutrición de rumiantes y en la facultad mía no había nadie que pudiera dirigirme en ese momento. Entonces agarré y me tuve que mudar de vida. Armé una valija, me fui a la Universidad Nacional del Sur, donde hice mi máster en Ciencias Agrarias con esta persona a quien admiro profundamente y no solamente lo admiro por su carácter de investigador, sino lo admiro por su carácter de persona que ha sido un mentor en mi vida, el doctor Hugo Arelovich, especialista en nutrición de rumiantes. Con él trabajé con todo su equipo, un equipo con el que me sigo vinculando, en los forrajes de alta fibra de las zonas semiáridas de Argentina, haciendo tratamientos químicos en estos forrajes y haciendo análisis in vitro en laboratorio. Me metí mucho en el tema de fibra y también hicimos pruebas de degradabilidad ruminal. Bueno, aproveché para viajar en ese momento porque yo venía de la región pampeana, donde los pastos eran súper verdes y en general en un montón de lugares no teníamos serias limitantes nutricionales como la que me encontraba en esta nueva región donde empezaba a trabajar y donde las vacas de cría, por ejemplo, estaban en muy bajas condiciones corporales y necesitaban mejoras en las estrategias nutricionales. Entonces, bueno, viajando, revisando y haciendo un reconto de los forrajes disponibles, me empecé a meter cada vez más en el tema de fibra y el aprovechamiento que los rumiantes hacen de la fibra y cómo se adaptan los rumiantes de determinadas zonas a transformar energía a partir de materiales de muy baja digestibilidad como eran estos y con algunos tratamientos químicos como usaban en otros países, se podía incrementar digestibilidad y por sobre todas las cosas acoplar nitrógeno en las paredes celulares de estos materiales. Así fue como una de las conclusiones de la tesis, bueno, que después terminó en varias publicaciones y en el paper, básicamente lo que estaba ocurriendo cuando hacíamos aplicaciones, por ejemplo, de urea y urea mezclada con otros componentes, con otros químicos, se abría un poco la matriz de la pared celular, esa pared fibrosa, recontradura, una celulosa muy cristalina, muy difícil de romper. Imagínense meter eso dentro del rumen que está todo tan intrincado de microfibrillas y demás. Bueno, resulta que con los tratamientos químicos, ¿sí?, se abría esa matriz de pared celular. Acá están viendo un esquema bastante simplificado que hace este autor, que me encantó ponerlo porque es muy gráfico. Estas son como las celulosas, con los átomos los carbonos en gris, los oxígenos están en rojo, los hidrógenos están en blanco. Y lo que aparece aquí, en los puntitos azules, era todo el nitrógeno de la urea aplicada sobre esos forrajes que se empezaba a ligar con puentes hidrógeno a las uniones que dejaban libres acá cuando se abría esta matriz. Entonces lo que empezaba a suceder es que teníamos más puntos de anclaje para la fijación de nitrógeno cuando se aplicaban tratamientos químicos sobre los forrajes de alta fibra, y el forraje no solamente se hacía más poroso, ¿sí?, más esponjoso, si se quiere, para que empiecen a meterse ahí adentro todas las enzimas del rumen, por ejemplo, que van a empezar a degradarlo, sino que además se fijaba nitrógeno, y ustedes saben que hay algo una relación bastante lineal entre el aporte de nitrógeno que hace el rumen y la actividad fibrolítica del rumen. Es como que el microbioma fibrolítico
llega un poco de nitrógeno y dice, buenísimo, tengo comidita suficiente como para empezar a liberar todas enzimas fibrolíticas y empezar a degradar paredes celulares. Y con eso aumenta la digestibilidad del forraje y aparecen cosas bastante interesantes. Uno de los tratamientos que probamos, además de la urea, fue aplicar hipoclorito de sodio o la lavandina, ¿sí? A la mezcla que tenía urea, y había algo que coincidía con lo que habían reportado autores brasileños en 2012, que empezaba a delignificarse la pared celular. Si ustedes recuerdan de la carrera, habrán visto que la lignina es muy difícil de romper, básicamente se considera no digestible en el rumen, ¿sí? Pero resulta que si uno hace algunos tratamientos, sobre todo aportando iones de tipo hipoclorito, lo que puede hacer es lo que llaman la peroxidación de los compuestos modelo lignina, o los LMC, Lignin Model Compounds, que son todos aquellos que tienen muchos hidroxilos libres y que cuando viene algún ion como el ion hipoclorito, los capta y puede hacer que se oxide. De esta manera, combinando hipoclorito de sodio con urea, nosotros teníamos, además de mejoras en la digestibilidad por aumentar porosidad de pared celular, más fijación de nitrógeno por el aporte de la urea, teníamos la ventaja extra de que de alguna manera reducíamos ese compuesto que limita totalmente la digestibilidad de la fibra. Hay una relación muy fuerte entre la fibra, el nitrógeno y la digestibilidad en rumiantes. Esto no es nuevo, no descubrimos la pólvora, está recontra estudiado desde mucho antes del 90, pero yo lo puse ahí a uno de mis ídolos, Avanzús, que lamentablemente falleció este año, igual que otro referente de la nutrición de rumiantes como es Orskov. Yo estudié en esta maestría con los papers de ellos, y bueno, y hay publicaciones sumamente interesantes de lo que tiene que ver con fibra de degradación ruminal. ¿Y por qué están tan ligados justamente estos tres, fibra, nitrógeno y digestibilidad? Porque hay rupturas de los enlaces de la pared, reducciones en fracciones fibrosas, pero además actividad celulítica interesante en el rumen, que lo que hacía, por ejemplo, es que un ruminante, consumiendo el forraje de alta fibra sin tratar, tenía una lenta tasa de pasaje, estaba mucho tiempo en el rumen, con baja degradabilidad afectiva. Eso de alguna manera afecta al consumo, y por lo tanto cuando uno hace ese tratamiento, lo que puede lograr como muy distintivo con aumentos en digestibilidad, nitrógeno, actividad fibrolítica, es aumentar la tasa de pasaje y por supuesto tener un impacto positivo sobre el consumo. Una de las cosas más importantes que nosotros publicamos, justo cuando recibí mi título de máster en esa época, después escribimos el paper, era que cuando hacíamos las ecuaciones de predicción para ver si el consumo de energía metabolizable lograba cubrir requerimientos de esas vacas de cría, de las fotos que les mostré antes, era que con los tratamientos químicos nosotros en 3 de los 4 forrajes testeados lográbamos superar justamente esa limitante y cubríamos los requerimientos de ese animal sin que ese animal perdiera condición corporal. Ya en el 2013 me fui a Buenos Aires, conocí a esta persona que tienen aquí, que se llama Alejandro Paladino, fue mi director del doctorado, fue también mi mentor, ha sabido hacer un gran amigo en varias etapas del doctorado, así que así como me pasó con Hugo, tuve la suerte de tener una muy linda relación en mis años de doctorado. Aquí tengo también amigos, técnicos de laboratorio, profesor de la cátedra de nutrición, mi amiga que me ayudó en todos los ensayos. Ustedes saben que el investigador nunca trabaja solo. Eso es algo que tienen que saber. El investigador no trabaja solo, el profesor no trabaja solo, el extensionista no trabaja solo, nadie trabaja solo. Todo esto que les voy a mostrar es el éxito de un grupo de personas que siempre estuvieron para ayudarme. Empecé a trabajar con ovejas lecheras, nada que ver a lo que venía trabajando en Bahía Blanca con la fibra, con un título recontra largo del doctorado que es metabolismo ruminal de los ácidos grasos de cadena larga del forraje, comunidades microbianas y calidad de leche de oveja bajo suplementación energética contrastante. Almidón versus fibra de alta degradabilidad en rumen. Bueno, título largo, cuento corto. Ovejas lecheras, 50% de la dieta, ryegrass, recontra verde, altamente digestible, mucha proteína, o sea, bombones. Es el bombón de los pastos, el ryegrass. ¿Sí? Nosotros le decimos así vulgarmente. 50% de la dieta era un suplemento energético, que era a base de maíz entero, fuente de almidón, o cascarilla de soja, fuente de fibra de alta degradabilidad en rumen. Ambos suplementos aportan energía, lo que pasa es que lo hacen de diferente manera. Uno por almidón y otro por fibra. De esta manera me fue pasando a lo largo del doctorado que por cada ensayo que hacía, por cada análisis, quería escribir, analizaba, íbamos publicando, participaba de los congresos.
cada vez me fascinaba más la ciencia. O sea, si me había encantado mis 3 años viviendo en Bahía Blanca con todo lo que había hecho allá, ahora estaba como en el sumum de la ciencia, totalmente fanatizada. Y desde luego había algo que siempre me seguía y me sigue el día de hoy, que es, necesito cada tanto salir un poco del paper y agarrar la realidad de zootecnista, ¿no? Palpar la realidad de zootecnista me refiero a estar con el animal, ensuciándome, estando en el campo. Acá está mi gallito, que era mi mascota, Pazman, me seguía por todos lados. Y por supuesto las ovejas. Y también salió la posibilidad de empezar a comunicar ciencia, aunque de una manera graciosa. Creo que era el 2013, hicimos un programa especial medio para chicos, donde a mí me hacían una entrevista y yo tenía que ir a contar qué era lo que hacíamos los investigadores cuando investigábamos en las dietas para mejorar la calidad de la leche de oveja. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué viene? Porque resulta ser que los rumiantes tienen un proceso que se llama biohidrogenación, que tal vez me escucharon hablar en la charla anterior, que eso se da dentro del rumen por acción del microbioma ruminal. De algunos grupos, algunos taxa, lo que hacen es agarrar los ácidos grasos que vienen del alimento, los ácidos grasos que están insaturados, y como para las bacterias eso les hace mal, porque hace disrupción de sus paredes celulares, se encargan de saturar. En esos pasos del proceso de biohidrogenación hay algunos metabolitos sumamente interesantes que del rumen se van directamente a la leche o al tejido adiposo de la carne, y son metabolitos que inciden sobre la salud humana, porque son los metabolitos benéficos. Muchos van a escuchar hablar de los omega 3, los poliinsaturados, etcétera, etcétera. Eso lo que está bueno es que tienen acciones directas sobre salud humana, como por ejemplo efectos positivos sobre enfermedades cardiovasculares, sobre presión arterial, sobre diabetes, etcétera, y hay algunos que están incluso en líneas de investigación con el tema del cáncer, como son los CLAM. Bueno, todo esto lo iba charlando un poco, la gente por ahí se iba integrando, y lo que me fue pasando también es que gracias a mi director, que siempre me impulsaba para adelante y me decía, ¿te animarías a, querés esto? Vamos por tal lugar. Bueno, me dijo un día, ¿te animas a recibir a 3 investigadores en el simposio de lechería en el 2014? Y así fue como conocí a estas 3 personas que para mí tenían cara de paper. Yo les decía de paper face. ¿Por qué? Porque leía los papers de Bauman. Bauman es referente en biohidrogenación y en otra. Tiene 5 líneas de investigación que las impulsó él. Es increíble. Bueno, es este señor que está acá. Este es Dale Bauman. Mike Allen, referente en lo que tiene que ver con regulación de consumo, la teoría de oxidación hepática y demás, cosas que les voy a mencionar ahora que son como flashes, que seguramente ustedes las han visto en la carrera. Y después Baumgart también trabajó muchísimo con Bauman en lo que es biohidrogenación y sobre todo está publicando bastantes trabajos en lo que tiene que ver con la regulación de la insulina y otros metabolitos, también en monogástricos, o sea, se está expandiendo, está muy metido en metabolismo, también trabaja bastante en lo que es estrés, me sale ahora, pero sí, ya me va a salir en castellano, el estrés por calor en vacas lecheras y demás. Como para contarles un poco quiénes son ellos. Bueno, eran mis ídolos. Yo leía los papers, estaba totalmente fanatizada, tuve la suerte de acompañarlos en el simposio de lechería, esos 3-4 días que estuvieron, y a lo último me invitaron a comer y me obligaron a bailar tap, porque yo les decía que mi sueño de alguna manera era ir a Estados Unidos a bailar tap a Nueva York, así que anécdota corta, terminamos bailando tap y ahí me di cuenta que uno no está tan lejos, no estamos tan lejos de las personas que nosotros tenemos de ídolos o los investigadores de renombre. Lo único que hay que hacer es ir con mucha humildad, preguntarles lo que queramos preguntar siempre con humildad y con deseo realmente de aprender. Ellos se dan cuenta y están súper abiertos y con muchas ganas de compartir sus trabajos de investigación. Así que si algún día ven un paper que les encanta y tienen ganas de escribirle al autor, escríbanle de una, no se priven de eso. En el 2015 me fui a China, ahí fue otra de las cosas que me cambió mucho la vida. Fui a presentar los primeros resultados del doctorado que tenían que ver con los perfiles de ácidos grasos en leche, la calidad de la leche de las ovejas y todo lo que estábamos obteniendo en la investigación. Era la única representante de Argentina, me moría de miedo, pero lo bueno fue animarse a compartir los resultados y la experiencia fue por demás positiva. No sé cómo, pero terminé en un congreso donde todo se hablaba en China y yo tuve que hablar en inglés y bueno, fue difícil entender, entendía los gráficos, pero no entendía lo que decían, pero sí entendí un montón con estas personas que están acá en la foto, que eran mis compañeros de trabajo en el laboratorio. Y ahí me quedé totalmente fascinada con los fermentadores, con los rúmenes artificiales. Tenía un laboratorio con una máquina gigante que yo pregunté qué era esto y dicen,
Ahí estamos cultivando bacterias ruminales. Esos son rúmenes artificiales. Por acá entra tal gas, por acá entra lo otro, la saliva artificial, etcétera. Me parecía algo de otro mundo, en Argentina no lo había visto. Ahí me empecé a interesar un montón en lo que tenía que ver con microbioma. Tuve la oportunidad también de charlar con investigadores muy conocidos, tipos que trabajan, qué sé yo, en Animal Science, pero en varias áreas. Estuvimos haciendo un intercambio espectacular. Subí a la Gran Muralla, fue una experiencia linda, y también tuve la experiencia de subir la Gran Muralla con Matthew Lucy, el editor del Journal of Dairy Science, y con él hablamos de lechería y hablamos de la vida y un montón de cosas. Fue por demás espectacular, y cuando volví a Argentina volví con la cabeza un poco cambiada, ¿no? Porque venía como de un barullo de mucho tiempo, de mucha ciencia, mucha cosa, tecnología, etcétera, y sentía ganas de ir al campo y como de empezar a palpar un poco la nutrición que aprendía del libro y del paper, un poco a la realidad de cómo era todo esto, así que empecé a viajar bastante con alumnos, ¿sí? Mis alumnos de nutrición siempre dispuestos. Fuimos a distintos campos, fuimos a mirar los engordes sobre pasturas de base alfalfa, mirábamos digamos, lo que era la salida de los potreros de pastoreo, medio derribando lo que es la ley del puño. Acá la ley del puño en Argentina es como para decir, bueno, se pastorea hasta el puño, bueno, depende de qué puño, mi puño tiene 7 centímetros, otro puede tener 10, etcétera, y un poco estar hablando más del tema de las alturas, ya no tanto con terminología más de ese estilo, sino ser un poco más precisos, hasta dónde comer el forraje, cómo mirar la pastura, cómo es la interacción del animal con la pastura, cuál es la calidad base, y cómo se relaciona la calidad del forraje con los rindes que uno tiene después en lo productivo, porque el productor vende kilos de carne, todo lo otro lo sabemos nosotros, lo que pasa entre el rumen, la degradabilidad, la digestibilidad, la SDN, etcétera, etcétera. Entonces, mirar un poco más el alimento, mirarlo de otra manera, mirar toda la nutrición adentro de un sistema. Y después, a fines de 2015, 2016, fui a Irlanda, fui a hacer el último experimento de la tesis a Chagas. Trabajaba con esto, básicamente. Quise elegir esta fotito de mis 3 profesores de bioinformática. Me parece que resume un montón, básicamente, lo que terminé haciendo, que fue, bueno, a partir de tomar en cuenta que tenemos un genoma partiendo de una célula. Varias células hacen a varios genomas y hacen lo que se llama el metagenoma, que es lo que están viendo acá en colorcitos. Entonces me metí a estudiar metagenómica, que básicamente es el estudio de las comunidades microbianas a través de ADN extraído de muestras de distintos ambientes. Mis ambientes de estudio en principio fueron el rumen, y hoy ya tengo muestras de intestino, muestras fecales para analizar microbioma intestinal. Entonces me metí a estudiar eso y básicamente me enfoqué y me centré en lo que es microbioma ruminal, es decir, meterme un poquito a estudiar e interpretar cuáles son los microorganismos que estaban presentes en el rumen y qué funciones tienen esos microorganismos, cuál es su aparato metabólico. La experiencia de Irlanda fue genial. Viví con una familia irlandesa durante 2 meses. Hoy son mis amigos, nos seguimos hablando. Aprendí de la cultura irlandesa y aprendí de cómo en Irlanda se tomaba la ciencia, ¿no? Cómo es tan distinto esto de hacer investigación en producción animal, esto de linkear tanto el campo con el laboratorio. Y la diferencia que notaba con Argentina es que acá nosotros los investigadores hacemos todo. Es como que vas y sos vos el que muestrea, sacas sangre, vos estás dándole de comer a la vaca, vos además estás en el laboratorio poniendo a punto una técnica, pero vos además estás cortando el forraje o eligiendo el suplemento, etc. Y allá en Irlanda, al igual que en China, me había pasado de ver eso, tienen técnicos para todo y está bastante particionado el trabajo. Así que eso era toda una experiencia nueva para mí. Imagínense lo que era el laboratorio, yo no les puedo contar, me cansé de ver las PCRs y todo eso, y lo que más me cambió la cabeza era que acá adentro del tubito de ensayo, yo no podía creer, estaba finalmente el ADN de las bacterias del rumen, del microbioma, en realidad bacterias, pero también había arqueas, y eso me iba a dar la información necesaria básicamente para publicar un capítulo y medio entero de la tesis, y de ahí salieron un montón de trabajitos que vinieron después con los años. Cuando vuelvo a Argentina, en el 2016, mi director me pregunta si me animaba a dar esta charla, que finalmente la di como conferencia plenaria en el Congreso Argentino de Producción Animal. Acá estoy yo, ven esta cara de feliz, muy feliz con mi trabajo porque estaba muy fanatizada con el microbioma, y sigo sosteniendo y coincido con
Stephen Jay Gould en su libro The Planet of Bacteria, que dice que siempre han sido la forma dominante sobre la Tierra, y si uno se pone a leer cada vez más de microbioma, sobre todo bacterias y arqueas, se va a dar cuenta que en realidad están, pero mucho, mucho antes que todo lo otro, y tienen adentro de su genoma, de su ADN, genes codificando para funciones increíbles, y se adaptan a todos los ambientes. Yo voy a hablar un poco de rumen, pero tenemos para hacer dulce. Entonces el ADN del rumen nos brinda muy valiosa información sobre el impacto que puede tener la dieta y la calidad de productos también, porque en mi tesis yo investigaba, digamos, de alguna manera los perfiles de ácidos grasos en leche. Puntualmente me interesaba aquellos que tienen, que inciden sobre la salud humana, que hacen a la calidad nutracéutica, pero aparecían datos bastante interesantes. Fuimos mostrando trabajos, pero quería decirles que más allá de las publicaciones, yo quise poner las fotos de mis alumnos de la universidad, lamentablemente que hoy no los podemos ver en directo, con esta frase que de alguna manera me identifica cada vez más, y me voy dando cuenta ahora, cuando pasan los años, que la mejor forma de aprender también es enseñar, porque cuanto más me tocaba explicar nutrición, ir al campo y tratar de transmitir conocimientos, más obligada estaba a leer, a actualizarme. Y aunque no lo crean, es así. Una de las cosas que más nos obliga a leer es las preguntas que hacen los estudiantes. El estudiante te pregunta algo que te descoloca completamente y vos terminás diciendo, ¿y esto? Entonces, bueno, uno tiene que ir a revisar más información. Para no parecer tan nerd, porque cuando empezaba a hablar de ADN, bacterias y arqueas, mis alumnos a veces me miraban un poco raro, seguíamos viajando al campo y hacíamos un montón de cosas, como por ejemplo mirar las pasturas, íbamos con las leguminosas, las gramíneas, y empezábamos a ver cómo pastoreaba el animal, cuándo era un pastoreo intensivo, cuándo era simplemente un despunte, qué tipo de calidad comían, qué tipo de forraje elegían. Después leíamos las bostas y veíamos a ver si esto está resultando de dar el grano entero o no, o interacciona con alguna otra cosa. Me encuentro con bostas normales para lo que el animal está comiendo, o son bostas acidóticas. Mirar el estado corporal de las vacas lecheras y ver cómo está el animal respecto a lo que está comiendo, ¿sí? Más allá de que uno, por supuesto, va y después tiene los datos de producción y empieza a evaluar un montón de datos que ni les cuento, pero mirar al animal, mirar cómo interactúa con el alimento, después irte a otro sistema totalmente diferente, como son los sistemas de cría, donde las vacas de cría comen otro tipo de forrajes, porque es un animal, comparado a una vaca lechera de más de 35 litros, es un animal de muy bajo requerimiento en comparación con ese animal. Entonces, el forraje en estos sistemas es diferente también, y el manejo que se hace, y empezar a ver, bueno, muy bien, con qué se va suplementando, tipo de reservas forrajeras, empezar a hablar de los senos, la fibra dura, la fibra menos digestible, la fibra que me llevaba un poco a recordar eso, que trabajábamos en Bahía Blanca, y el uso de silajes dentro de estos sistemas, entre muchas otras cosas. No me alcanzarían los PowerPoint para mostrarles muchas fotos que tenemos de acá. Pero a pesar de que había que estudiar un montón, todos los alumnos estaban bastante contentos, aun cuando los metíamos todos empantanados acá con las botitas, porque había que ir a mostrar forrajes y había que trabajar con las vacas, y si estaba inundado había que meterse igual. Pero bueno, era una de las cosas que más les gustaba hacer a los chicos, ir al campo, y las que más extrañamos nosotros los profesores. En ese camino también están los tesistas de grado, algunos de posgrado. Fíjense que acá estamos todos comiendo, viajando juntos, compartiendo el mate, siempre, siempre el mate presente en los viajes. Y acá están estos tres chicos que me ayudaron a empezar a poner a punto la técnica del Rumen Sampler. Mariano, Stuart, Joaquín, bueno, Ramiro, Román, Gaby, Santi, Mariano, Joaquín. Joaquín ganó la monografía en el Congreso de Producción Animal el año pasado con su tesis. Fuimos publicando, acá con Santiago publicamos en el Congreso de Producción Animal, hicimos una prueba con distintas sales reguladoras del consumo de suplemento en vaquillonas de cría, para testear cómo la inclusión de un suplemento proteico, es decir, el aporte de la proteína, mejoraba el aprovechamiento de forraje base, como puede ser un heno de sorgo, por ejemplo, henos de festuca de muy baja calidad. Y entonces con sales reguladoras lo que hacíamos era modularle el consumo de ese suplemento para que el animal continúe comiendo suplemento, aporte nitrógeno, mejore el consumo del forraje base sin que eso afecte por demás en el exceso de consumo de suplemento, porque vieron que cuando un animal está comiendo, por ejemplo, un forraje fibroso que no le gusta tanto y que le cuesta digerirlo, cuando uno empieza a utilizar concentrados, al animal le encanta el concentrado, es muy inteligente el rumiante. Entonces,
aumentaba por demás ese consumo y si no lo regulábamos con sales, lo que pasaba era que se disparaba el consumo de suplemento y dejaban el forraje. Entonces, regulándolo de esa manera, uno de los principales hallazgos del trabajo de Santiago es que todas las sales regulan de distinta manera y una con la que hay que tener mucho cuidado es el cloruro de potasio, que suele ser una sal que limita bastante el consumo. Entonces, cuando se utiliza esa sal en los suplementos, hay que tener en cuenta de cambiar la relación para que no afecte negativamente. Con Mariano lo que trabajamos fueron ecuaciones estadísticas que nos permitían de alguna manera hacer como una selección de proveedores productores de terneros para el feedlot. ¿Cómo hicimos eso? Agarramos una base de datos grande de un feedlot, todos animales con caravanas electrónicas que se pesaron a la entrada y a la salida. Teníamos datos de pesos intermedios, calculamos ganancias y lo que fuimos evaluando fue el efecto que tenían los animales de un mismo propietario. Tomamos al productor de terneros como un tratamiento y nosotros comparábamos entre ellos cuáles eran aquellos que tenían no solamente las ganancias más altas de peso de los animales, sino aquellos que tenían menores coeficientes de variación. Es decir, que tenían la capacidad de que sus animales engordaban, no solamente engordaban más, sino que además todos parejitos. ¿Por qué? Porque en los lotes desparejos se castiga mucho el precio. Acá en Argentina, me imagino que debe pasar lo mismo con ustedes, pero bueno, como se castiga tanto el precio, para un feedlotero lo mejor es trabajar con datos reales y duros y que le permitan tomar decisiones objetivas a la empresa para seleccionar el mejor productor. Y así fue que logramos tener este ranking de proveedores con un índice que lo llamamos la eficiencia ponderada, que permitió rankear productores y digamos, aportadores de terneros para engordes a corral con datos objetivos de esos animales usando lo que llamamos el Data Analytics o el Data Analysis. Se iban ampliando los ensayos, en el 2016 seguíamos metiendo tesistas, nos vinculábamos con los grupos de investigación que le contaba Jorge en la presentación. Publicamos con Joaquín este trabajo también del efecto de la edad de la madre, de la hembra de cría sobre el crecimiento fetal, performance de los terneros hasta el destete y la producción de leche. Nos metimos a estudiar la producción de leche en las vacas de cría, es decir, no en la vaca lechera, en la vaca de cría, para ver cómo eso impactaba en la performance de los terneros que después se iban a ir a los crecimientos de los engordes en lo que llamamos nosotros los sistemas de invernada. Y resultó algo bastante interesante. Siempre se la castigaba a la vaquillona de primer parto, como creyendo que sus terneros eran rezagados porque producía poca leche, porque etcétera, etcétera. Y en realidad nos dimos cuenta que lo que pasaba era que la vaquillona producía muy buena leche, igual que una hembra adulta. Lo que pasaba era que cortaba antes y como que caía esa producción de leche cuando ella tenía que seguir creciendo, ¿sí? Entonces, los primeros 2 meses, 3 meses, teníamos buena producción de leche. Si queríamos mantener altas ganancias en esos terneros, había que utilizar alguna estrategia de suplementación particular para esos terneros porque esa vaquilloncita de cría tenía que seguir creciendo. Ahí, ¿qué era lo que pasaba? Básicamente, algo que ustedes seguro lo reestudiaron. El esquema de partición de la energía. Y es algo con que todo nutricionista de rumiantes va a convivir en todos los trabajos de su vida. La bioenergética es fascinante. Cómo el animal toma energía del alimento y lo va particionando de distinta manera para destinarlo un poco a crecimiento, ahora para reproducción, ahora para leche, ahora para esto, ahora para el otro. Es sumamente interesante. Colegas de trabajo y amigos, además de los tesistas, ellos son mis amigos. Tengo la suerte de trabajar con amigos, ¿sí? Fuimos compañeros en distintos trabajos, acá está Caro, Nico, Stuart, Roxy, Jessie, y tengo muchos más para contarles, todos haciendo sus tesis en distintos temas y todos en algún punto nos vamos juntando porque todos colaboramos en los ensayos de todos. Así que viajamos y así es como con la ayuda de Caro, por ejemplo, pude terminar los perfiles de ácidos grasos que publicamos en 2017, cuando pude viajar al Congreso del Dairy Science. También me pude encontrar con investigadores que admiro mucho, acá está el doctor Caja y Casale acá, que son españoles, que los venía siguiendo, la gente de ALPA, y también cumplí con otro de mis sueños que finalmente fue bailar tap en el Broadway Dance Center en Nueva York. Así que bueno, esto es anecdótico, pero también hacia la vida personal. ¿Qué es lo que pudimos publicar en ese entonces? Bueno, básicamente encontramos que en esas dietas contrastantes de carbohidratos, las leches que venían de las dietas suplementadas con la cascarilla de soja, es decir, fibra de alta gravedad, en lugar de utilizar el tradicional almidón, teniendo el grano de maíz, acá en los sistemas lecheros de Argentina, típicamente se usa mucho el grano de maíz, sobre todo también en el tan bovino. El grano de maíz es como que es lo más importante siempre. Nosotros logramos aumentar el perfil nutracéutico de la leche por tener
más niveles de omega 3 y de poliinsaturados y mejores relaciones del N6, es decir, el omega 6 con el omega 3. Entonces, en ese punto nos paramos y dijimos, ok, está pasando algo bastante interesante. Si nosotros empezamos a reemplazar el típico grano de maíz en estas dietas por cascarilla de soja, las ovejas lecheras responden mejor y dan una mejor calidad de leche. Y así fue como que con Caro terminamos haciendo notas para algunos diarios digitales, nos vinieron a hacer una entrevista y terminamos apareciendo en el Google y no sé por qué terminaron publicando mi foto hace como 15 años, donde tendría, qué sé yo, 12 en esa tesis más o menos. Pero bueno, cuento corto es que seguimos comunicando la ciencia. Un año más tarde fuimos a presentar los perfiles de ácidos grasos, pero en el rumen, para ver cómo se, digamos, de alguna manera se relacionaba lo que pasaba en el rumen con lo que se traslocaba a la leche, y nos encontramos con que no nos coincidían algunas cosas, ¿sí? No nos estaban coincidiendo algunos perfiles de ácidos grasos que encontrábamos en el rumen con lo que después pasaba en la leche. Entonces dijimos, bueno, acá la respuesta no está netamente en lo que, no lo podemos solamente explicar con estos análisis, tenemos que ir un poco más a fondo, y así fue como nos metimos a estudiar la composición del microbioma, con datos que ya presenté en la charla anterior y no los voy a aburrir, pero sí lo que les puedo contar es que fue gracias a estudiar, a hacer secuenciación de butiribibrio, y aparecía alguien como era Shuttleworth, ¿no? Que para mí era totalmente nueva. Y del otro extremo, en la otra dieta, aparecían así relacionados con estos metabolitos, con los omega 3, por ejemplo, el género Blautia, el grupo Clostridiales y algunos demás, ¿sí? Y teníamos acá el género Badincea 11, que es una arquea, que es la única que nos dio diferente entre las dietas, para nosotros también nueva. Yo la conocí por primera vez en ese momento, de la clase Thermoplasmata, que es una arquea que está ligada a las bajas emisiones de metano. Cuando empezamos a juntar y dijimos, bueno, muy bien, vamos a tener el tablero, las bacterias con los perfiles de ácidos grasos y las funciones, a mí lo que me llamó la atención era que yo todavía había leído un montón de esta bacteria, la famosa Butyridium fibrisolvens, básicamente la reina de la biohidrogenación, junto con Proteoclasticus, que es una pariente de ellas, como una prima cercana, que las dos actúan en este proceso, y dejé un poquito esos papers anteriores y papers que hacen a la caracterización de bacterias ruminales por ejemplo, los cultivos in vitro, para meterme un poco a estudiar a través de estas correlaciones a la familia Lachnospiraceae, es una familia grande, también está Butyridium dentro de esta familia, para meterme un poquito a investigar sobre Shuttleworthia y Blautia, que son géneros que encontramos nosotros acá en las ovejas lecheras. Shuttleworthia, lo más distintivo de todo es que no es del core microbiome o del microbioma núcleo, que aparece en general en todos los rumiantes. Está ligada a bajos consumos residuales, es decir, animales eficientes, los buenos convertidores. Y Blautia, por otro lado, está asociada a menores producciones de metano. Entonces a mí me empezó a surgir este interés en otros temas. Yo terminé entregando mi tesis, me recibí, saqué muchas conclusiones, pero ya me empezaba un poquito a interesar no tanto solamente el microbioma asociado a perfiles de ácidos grasos, sino microbioma con otras funciones que me empezaban a llamar la atención, por ejemplo, como la eficiencia de conversión. Cuando terminé la tesis, me di cuenta, a través de todas las relaciones que hicimos entre parámetros ruminales, entre parámetros productivos y demás, con las bacterias, que el rumen ya no lo podíamos ver más en blanco y negro, como que había bacterias que eran amilolíticas, otras que eran celulolíticas, otras que eran proteolíticas, sino que había bacterias, había genomas, había microbioma, había ADN dando vuelta, que cargaba un montón de genes codificando para enzimas, y que los sustratos que tienen que ver con la dieta y otros factores hacían que esos genes se prendan y apaguen. Entonces, el microbioma activaba maquinarias metabólicas para adaptarse a las distintas dietas y para que el rumen no le faltara ninguna función, porque seguía habiendo actividad amilolítica y todo, por ejemplo, en la dieta con fibra, y viceversa. Y por otro lado, en la dieta suplementada con alta cantidad de fibra, alta gradiente, de repente teníamos otros microorganismos que eran más reconocidos como amilolíticos, y viceversa. Entonces el rumen dejaba de verse en blanco y negro para empezar a verse en colores. Esa foto me encanta, siempre la uso para mis charlas porque creo que es muy dinámica, incluso para que lo entiendan los estudiantes. Con los cursos de informática buscamos las enzimas, ¿sí? Vamos buscando las bacterias que encontramos, buscamos, ok, ¿cuál es el genoma de la bacteria? Después buscamos
qué enzimas tienen y qué actividades tienen esas enzimas. Buscando una beta-endoglucanasa, dije, bueno, la beta-endoglucanasa debe estar en una bacteria fibrolítica y demás y demás. Cuando empecé a buscar, aparecían un montón de secuencias distintas que tenían esa enzima en particular. Y no solamente era, por ejemplo, un Fibrobacter succinógenes, que es una de las bacterias más importantes de la degradación de la fibra y de la fibra más difícil de roer, como decimos nosotros, que son esas fibras más duras o esas fibras más con estructuras más duras de celulosa, más cristalina. Entonces, había que dar un paso para adelante, que es el paso que espero dar en breve, que es la transcriptómica, no solamente hacer el estudio del microbioma, sino de qué se está expresando ahí adentro. Ok, están estas bacterias, estas arqueas. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los genes que se están expresando? Porque podemos tener el microorganismo codificando para un montón de enzimas y actividades, pero resulta que algunos de los genes ahora no están actuando y en otros momentos. Entonces, así es como el microbioma aparece con actividades muy interesantes y pase de estar interesada netamente en los ácidos grasos con propiedades nutracéuticas a interesarme en eficiencia de conversión, emisiones de metano y respuesta inmune, que es toda la línea de trabajo nueva que viene con microbioma intestinal. Dirigiendo 2 proyectos, me obligo cada vez más a leer y a meterme, y para mí el doctorado fue una herramienta muy valiosa para descubrir que tenía que llegar a más rúmenes y necesitaba algo que iba más allá de solamente hacer ciencia. Y el llegar a más rúmenes fue que en el 2018-2019 pusimos a punto la técnica con Roxana Galarza del Rumen Sampler, la probamos en una tesis de grado, y pudimos obtener en un montón de animales a campo muestras bastante proporcionadas en material sólido y líquido del rumen, hicimos testeos de pH y hasta metimos una camarita adentro para ver el sitio de extracción y lo terminamos publicando el año pasado. Acá tienen la entrada del rumen, ¿sí? Y acá estamos nosotros con Roxy allá, mi querida amiga Roxy, con nuestros tubos de ensayo, muestras en vacas lecheras y con el trabajo que ahora esperamos sacarlo. Este es el abstract, dentro de poquito ya sale el tech note. Bueno, y seguíamos comunicando, fuimos a la rural, fuimos a eventos donde aparecen productores. Está bueno comunicarle a los productores qué es lo que estamos haciendo en ciencia, porque en definitiva todas estas cosas son de alguna manera bajables a la producción. Y comunicando también afuera, me fui a Perú, acá están todos mis estudiantes del curso de doctorado, también estoy dando el curso de nutrición de rumiantes en la maestría, y aprendí realmente lo que es estar subiendo y bajando la montaña para ir a muestrear los pastos y producir leche en estos ambientes, que para mí era totalmente nuevo. La experiencia fue maravillosa. El año pasado, con mi querido colega y amigo Ainar, salió esta publicación en el AXA, que fue un abstract, y hoy terminó ya en un paper y armamos equipo. Me encanta el tema del trabajo en equipo, es bárbaro, genial, acostúmbrense a trabajar en equipo porque está bueno. Así que seguimos con el tema de las ovejas, y esto lo saqué de un libro que es para estudiantes de posgrado, me sirvió un montón para la carrera, que es una frase de este autor que dice: la comunicación de los resultados es una parte del proceso de investigación, el cual es incompleto e inefectivo si los descubrimientos no se hacen disponibles para otros. Y en esa línea es donde empezamos desde el año pasado a hacer asesoramiento en producción ovina y vamos del paper al campo. ¿Cómo es ir del paper al campo? Bueno, yo había usado la cascarilla de soja en reemplazo del maíz, empezamos a meter en tambos ovinos comerciales de Argentina, como es este tambo muy grande que hace quesos y helados, la cascarilla de soja para incrementar los niveles de leche, pero además para cambiar el perfil nutracéutico de la leche. Así es como también empezamos a trabajar con estos animales que están acá, que me encantan, que es la raza Texel, se usa para carne, en la cabaña La Penca, con un productor que se llama Sergio Magariños, que le encanta tomar datos igual que yo, y por suerte me sigue en la locura y toma datos y todo. Acá me mandó las fotos de cómo quedaron finalmente las chuletas. También trabajamos con otra cabaña de la raza Dorper para hacer curvas de crecimiento de los reproductores, y pasamos, por ejemplo, en la cabaña irlandesa de Hampshire Down, el día 0 que llegamos, a tener estos animales comiendo este pasto, a tener hoy implantación de pasturas, y hoy estamos trabajando con raigrasis, con entradas y salidas de pastoreo por altura y rotaciones y demás. Lo más lindo es que esto que estamos haciendo con varios productores de Buenos Aires se va extendiendo a otra provincia como es Santa Fe, donde estamos trabajando con todos ellos en un módulo de producción de carne ovina de ciclo completo, desde la madre, de tener a las madres, hasta finalmente sacar los corderos de categoría liviana y pesado para la venta para carne, con distintas razas y manejos de
dietas diferentes y ahora se sumó otro productor también al equipo. Y algo muy interesante, que es lo que estamos analizando ahora y lo vamos a publicar este año en el Congreso, es qué pasa con el tema de la eficiencia de conversión. Y acá es donde me vuelvo un poco para el tema del rumen, porque hay animales que son naturalmente diferentes, manejados con la misma dieta, con todo el mismo manejo, misma raza, mismo todo, hay animales que naturalmente convierten mejor. Entonces, tenemos permiso a Sergio con la doctora Galarza para poder tomar muestras de rumen a la faena de estos animales y estamos yendo atrás de esto, por ejemplo, que es algo muy interesante, el rumen quemado, animales que no resisten los engordes intensivos, con dietas de más de 80% de concentrado, ¿sí? Y animales que a la misma dieta, misma raza, mismo todo, terminan con el rumen intacto. Nosotros tomamos muestras de tejidos para hacer histopatología y tenemos también los bioperfiles hepáticos y renales, y la verdad que por suerte no hemos tenido indicadores hasta ahora de estrés por el engorde, y tenemos las muestras esperando para metagenómica en el freezer. Ahora cuando abran el laboratorio, si Dios quiere, podremos ir a secuenciar ese ADN. Pero sigo siendo un híbrido, como les cuento, ¿sí? Campo, laboratorio, metagenoma. Pero bueno, estoy atrás de estas cosas. Me interesa seguir estudiando el microbioma porque quiero descubrir cuáles son los microbiomas asociados a mejores eficiencias de conversión en los trabajos con productores a campo. Vamos a ver qué pasa con el tema del metano. Y a lo último me voy a meter en respuesta inmune. Este es un trabajito del 2006 sumamente interesante, de este autor que lo que hace es un trabajo en fieldot con animales cruza, continental con británico, y hace estudios de comparar las eficiencias de conversión para lo que se llama el RFI o Residual Feed Intake, consumo residual, para ver cuáles eran los mejores convertidores, y obtiene diferencias interesantes en el consumo para los que tenían alto RFI o se conocen mejor como los más ineficientes. Para una misma ganancia son animales que comen 11 kilos por día contra los más eficientes que comían 9.6, y observa. Este trabajo está buenísimo porque no solamente toma datos duros de lo que tiene que ver con consumo, ganancia y todo lo que medimos en fieldot, sino que además aquellos animales que eran más eficientes, los de bajo residual feed intake, hacían una feeding duration, es decir, una duración de la alimentación bastante menor y altamente significativa, muy distinta a aquellos que eran malos convertidores. Había diferencias en comportamiento, había diferencias en los datos duros. También observan diferencias, por ejemplo, en la digestibilidad de la materia seca y de la proteína para aquellos que eran más eficientes o menos eficientes. Fíjense, los de low residual feed intake, los más eficientes, tenían mayores niveles de digestibilidad, tanto de materia seca como de proteína cruda. Y una de las cosas que empezaba a pasar también, y los datos de metano indicaban, que encima producían menos metano por cada kilo de peso vivo. O sea, la eficiencia de conversión empezaba a dejar de ser solamente un dato para estar hablando del consumo y la ganancia de peso en ensayos de engorde, sino para meterse a ver cómo el animal digiere, cómo participa la energía, porque todos sabemos que desde la energía bruta hasta la energía neta tenemos pérdidas de energía en el medio. Y el metano, la producción de metano, es una gran pérdida que tenemos desde digestible a metabolizable. Entonces, de alguna manera, cómo el animal va particionando energía, a nosotros nos está dando una idea de cómo va a ser ese animal, cómo se va a comportar después, por ejemplo, en un engorde. Ellos estiman menos producciones de metano en los de low residual feed intake respecto a los de alta, de 16.000 litros por año, cuando lo llevamos no al valor chiquitito de la ciencia, a traspolarlo al corral, a traspolarlo a todos los animales que tienen. Entonces, también hay respuestas en el microbioma con el tema de la eficiencia de conversión. Liang Wan son dos autores que investigan bastante esto en feedlot, y ellos, estudiando dietas de casi 90% de concentrado a base de grano, tienen microbiomas más activos, microbiomas muy activos, como les llaman ellos, porque estudian la expresión de los genes de ese microbioma que está presente, y encuentran 112 pasos metabólicos y 126 enzimas ligadas a la degradación de carbohidratos en una dieta que tiene 90% de grano. ¿Sí? Estos son grafiquitos que salen de los programas de bioinformática, no importa. Lo que quiero transmitirles es, hay algo que está pasando entre la actividad del microbioma, el ADN que se está activando, digamos, los genes que se están activando con determinada dieta, y un montón de pasos metabólicos que están ligados tal vez a la degradación de carbohidratos. No una enzima,
126, un montón, y 126 son las más abundantes. Algo interesante del trabajo de Liang Wan es que ellos encuentran que en los microbiomas de los animales que eran más eficientes, hay más aumentado un grupo de las proteobacterias, que es fundamentalmente el succinibibrio. Succinibibrio es un grupo, sí, es un género, que hace degradación de almidones por la vía del succinato y es bastante eficiente en ese paso metabólico porque encima también se encontró en trabajos posteriores que succinibibrio es un género que además está ligado a aquellos bajos emisores de metano, como lo vamos a ver en un ratito. Pero la conclusión general de este trabajo, muy importante para dejarles a ustedes mensajes, es que el microbioma con actividades más diversas se encontró en animales de menor eficiencia de conversión. Es como que los animales menos eficientes tienen microbiomas más dispersos en actividades. Cuanto más eficiente y más concentrado en una actividad degradativa está el microbioma, más eficiente termina siendo el animal en cuanto a la conversión. Por eso hay que también estudiar los índices de diversidad del microbioma, entre otros índices. Kittelman en el 2014 publica los ruminotypes, no sé si lo escucharon nombrar, pero es un término que aparte suena topísimo, que son los ruminotipos para hablar de aquellos microbiomas asociados a metanogénesis para dividirlos en 3 grandes grupos, los Q, los S y los H, creo que eran los otros, no me acuerdo ahora la letra. Pero cuento corto, trabajando con ovinos, lo que hace es ligar las producciones de metano a composiciones núcleo del microbioma, y lo que notan es que están los altos emisores de metano, que son muy productores de hidrogeniones y tienen microbiomas bastante asociados a eso, y por otro lado aquellos microbiomas que sus bacterias sobre todo están muy, muy ligadas al metabolismo del lactato, al metabolismo del succinato y al metabolismo del propionato. Y esos son los más bajos emisores de metano. Entonces, una de las cosas que nos abrió la cabeza este paper y otros papers relacionados es que, testeando la composición del microbioma del animal, que es bastante estable a lo largo de toda su vida, independientemente de que yo la pueda cambiar con la dieta, nosotros ya podemos tener una idea de qué animales van a ser más emisores de metano, menos ineficientes en el esquema de partición de la energía y que a su vez también va a estar ligado con la eficiencia de conversión. Así que estudiar de alguna manera el ADN y las bacterias nos permite tener una idea de cómo va a resultar después ese animal en el esquema de producción. Y bueno, y lo último, y voy a ir cerrando la charla con esto, me encanta este tema, microbioma intestinal y salud. Yo mucho no les voy a poder contar porque todavía no tengo analizadas mis muestras, pero sí les voy a contar lo que están haciendo otros investigadores, y cada vez se escucha más esto del tema de la disbiosis. ¿Saben lo que es la disbiosis? La disbiosis es un cambio en el equilibrio de las poblaciones microbianas, se usa mucho para microbioma de intestino, donde, por ejemplo, empiezan a dominar bacterias patógenas por sobre las bacterias benéficas, ¿sí? Cuando eso empieza a ocurrir, se empiezan a dar enfermedades diferentes. Estos son todos trabajos en humanos. ¿De dónde surge de abrir esta línea tan importante en microbioma intestinal en rumiantes e incluso monogástricos también? De trabajos que hay publicados en humanos hace muchos años, donde ya se sabe de hace ratazo que el microbioma del intestino está ligado a la respuesta inflamatoria, a la respuesta inmune. De alguna manera nuestra inmunidad y nuestra capacidad de defensa está básicamente digitada por lo que está pasando con el microbioma de nuestros intestinos. Entonces, esto abre un montón de preguntas más que respuestas al día de hoy, y salió un trabajo hace la nada misma, que lo tengo en una charla para posgrado, pero no los voy a aburrir, donde ese autor invita a los investigadores que trabajan en metagenómica a repreguntarse cómo están investigando. Dice, las hipótesis hay que plantearlas diferentes. No tenemos tanto que ir a estudiar, tal vez, la composición microbiana, quedarnos con el nombre de la bacteria, ir por el índice, las barritas, que más, que menos, que esto, que el otro, sino háganse otras preguntas como, ¿es realmente el microbioma el que hace la respuesta productiva o es en realidad el animal que tiene una interacción genómica con ese microbioma que tiene el que está haciendo que aparezcan estas determinadas respuestas? Así que bueno, quedará para responder después de que podamos publicar. Y el último trabajito que presentamos con Guerrero, acá aparecen taxas dominantes en el trabajo último nuestro con distintas variables productivas. Yo marqué acá la eficiencia de conversión porque es un tema en el que estoy metiéndome ahora,
Desde luego encontramos a Metanobrevibacter, que es una arquea altamente productora de metano, negativamente correlacionada con eficiencia de conversión, lo cual eso refuerza lo que se encontró en otros trabajos, coincidentemente con ovinos y con bovinos también. Y lo que nos llamó mucho la atención es que aparece esta familia Chitinofagaceae, que está ligada al metabolismo de los betaglucanos, que son, digamos, una fibra soluble altamente concentrada en los pericarpios de los granos, negativamente correlacionada con el consumo de forrajes, y Chitinophaga pinensis, que es uno de los microorganismos más importantes de esta familia, ligada a eficiencia de conversión en el caso de los toros de producción de carne. Entonces, con esto que se llama heatmap, que lo van a ver en algunos papers, son grandes matrices de correlación donde uno con colores puede ir encontrando las correlaciones positivas y negativas. Las correlaciones positivas están en cuadraditos azules. Cuanto más intenso y más grande pintado el cuadradito, más importante es la correlación, y nosotros encontramos, respecto de eficiencia de conversión, esas dos correlaciones altamente significativas para lo que fue la arquea, la elite de las arqueas, que es Metanobrevibacter, y esta familia, que también es nueva, recién ahora me estoy poniendo a investigar un poco, ligadas a eficiencia de conversión. Para seguir investigando y trabajando con animales, tomé esta decisión hace un año, haciéndole caso a Nico Juliano, que fue mi amigo durante muchos años y hoy es mi novio. Nosotros trabajamos juntos en el campo de él. Arrancamos trabajando con 37 ovejas que nos regaló su papá y en 15 hectáreas, y hoy estamos por lanzar nuestro módulo productivo experimental ovino, que se llama Pecore, con marca registrada. Nos dedicamos a tomar datos, nos dedicamos a analizar esos datos, y esos datos este año ya van a estar disponibles en la primera jornada Pecore, que va a estar al servicio de los técnicos de producción ovina, productores, para bajar un poco la ciencia al campo. Así que esperamos que para fin de año puedan sumarse a la charla, aunque sea de manera virtual. Voy a cerrar mi charla con un mensaje para ustedes, que la mayoría son estudiantes, para decirles que se enfoquen en la carrera, que siempre miren para adelante, con las orejeras del caballo, siempre para adelante, a pesar de que las cosas puedan parecer difíciles. Mantenerse siempre atentos y actualizados a todo lo que va saliendo. Están obligados a leer. Hoy no pueden decir no encontré información. Hay mucha información y hay que estar siempre actualizados. Lean. Aprendan a trabajar en equipo. Nadie llega lejos trabajando solo. ¿Sí? Yo les mostré fotos de toda la gente con la que trabajo. Alumnos, tesistas, colegas, novios. Trabajar en equipo, porque en equipo potenciamos nuestras capacidades. Creer en lo imposible, hasta lo más pequeñito puede llegar a ser algo grande. En 2015 yo tenía el ADN de mis bacterias acá y no saben la cantidad de información que me dio. Todo esto estaba en un pequeño Eppendorf, en un tubito de ensayo chiquito. Y por sobre todas las cosas, también aprendan a divertirse en el trabajo. El trabajo tiene que hacerlos felices. No piensen tanto en el tema económico hoy. No es, la plata va y viene, y se puede tener una buena situación económica si uno toma la decisión y busca siempre opciones A. Pero lo que no van a poder cambiar es si ustedes eligieron mal y eligieron algo que no les gusta hacer, porque la van a pasar mal. El trabajo tiene que ser lindo, divertido, hacerlos felices. Y tómense también un tiempo para descansar y pensar, un break, ¿sí? Que no entren nunca en una vorágine de trabajo en donde se den cuenta que no tienen tiempo libre y no tienen tiempo para disfrutar con su familia y sus amigos, y menos en el contexto actual del mundo. Así que yo con esto los despido y les voy a dejar esta frase, que es una frase que me encanta, que es: la única persona que ustedes están destinadas a convertirse es la persona que ustedes decidan ser. La decisión está en ustedes. Así que bueno, yo con esto les agradezco su atención. Les hablé un poco de los diarios míos de viaje, voy a dejar de compartir. Y bueno, estoy para las preguntas que puedan surgir. Bueno, muchas gracias, doctora Florencia, por su interesante conferencia. Pues agradecemos por haber compartido con nosotros la conferencia Historia de Rumiantes y ADN en el diario de una ingeniera zootecnista. Pues ahora pasaremos a hacerle oficial este agradecimiento. Si me lo permite, proyectaré el agradecimiento que oficialmente
queremos hacerle llegar. No sé si ya, si me puede, ya se ve. Ay, sí, ya lo veo, gracias. Gracias. Muy amable, Jorge, gracias. Procederé a leerlo, entonces. El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Tizimín, otorga el presente reconocimiento a la doctora Florencia Estefanía Micoli por su valiosa participación como ponente en la 7ª Semana Académica Interdisciplinaria con el tema Historia de rumiantes y ADN en el diario de una ingeniera zootecnista, realizado en el Instituto Tecnológico de Tizimín el día 26 de mayo de 2021. Tizimín, Yucatán, a 26 de mayo de 2021, firma alcalde, el director del Instituto Tecnológico de Tizimín, maestro en ciencias José Antonio Canto Esquivel. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, Jorge, fue un gusto. No hay por qué, doctora, y agradezco su aceptación a esta conferencia. Ahora continuamos con el orden del día. Solo continúo con el aviso a los participantes a esta conferencia, que les invito a estar pendientes del chat, ya que en breve se les enviará el enlace para registrar su asistencia y estará disponible solo por unos momentos. Se les necesita evitar el uso de chat por ahora para evitar que la liga se desplace y quede fuera de la vista de algunos que aún no se familiarizan con la plataforma. Ahora continuamos con el espacio de preguntas y respuestas. A partir de este momento se abre el espacio para realizar sus preguntas al ponente en relación al tema compartido. Pueden plantearlas vía chat o levantar la mano activando el icono correspondiente y abrir su cámara y micrófono para realizar su comentario de viva voz mencionando nombre, carrera y semestre. Por favor, evite cualquier otro tipo de preguntas y comentarios. Jóvenes, los micrófonos en este momento quedan abiertos para ustedes. Aquí acá en el Facebook Live, le manda saludos el doctor Alfonso Chay Canul. Ay, bueno. Un beso grande, Alfonso. Dice que igual que tiene acá una pregunta. Él pregunta si el efecto de la cascarilla de soya es similar al efecto que tiene la llamada fibra efectiva, que han estudiado el grupo del doctor Canas. Sí, a ver, en realidad conceptualmente son cosas distintas porque lo que es fibra efectiva más que nada va a tener una incidencia directa, por ejemplo, sobre el nivel de grasa en leche. Sí que es una respuesta que se ve bastante marcada y sobre todo en los pequeños rumiantes. El doctor Canas trabaja con Small Ruminant, trabaja tanto con cabras como con ovinos y él reportó justamente que pasaba algo bastante interesante cuando utilizaban cascarillas, sobre todo en lactancia media, donde incluso se observan, digamos, altas producciones de leche, además del efecto que ya se conocía de la fibra efectiva sobre la grasa de la leche. No es tan lineal la fibra efectiva, por ejemplo, el impacto que puede tener una dieta en una vaca lechera con un ovino como puede ser la oveja o, por ejemplo, con una cabra. Ahora, la cascarilla de soja está en el grupo de un montón de otros conocidos como fibras de alta degradabilidad en rumen, que son suplementos energéticos, incluso el astrechillo de trigo, de alguna manera, nosotros incluso lo usamos en las raciones para balancear, lo hacemos peletizado con maíz y con algunos otros suplementos, y más allá del impacto que, por ejemplo, se observa sobre la grasa de la leche, específicamente hay cambios en los perfiles de ácidos grasos. Eso se observa también, y se observa que en el promedio, cuando uno empieza a poner fibras de alta degradabilidad en rumen con algunos determinados precursores en las dietas de los pequeños rumiantes, mejoran los niveles, por ejemplo, de los omega 3 en leche. O sea que se mejora también el perfil nutracéutico, ¿sí? Así que sí, hay muchas cosas lindas para meterse. En pequeños rumiantes no hay tantos trabajos, por suerte para los que trabajamos en pequeños rumiantes, como lo van a encontrar en vacas lecheras. Van a encontrar en lechería mucho investigado el tema de fibra efectiva.
y desde el 2000 en adelante les diría bastante más en lo que tiene que ver con fibras de alta degradabilidad, y bueno, y el doctor Canassi es un referente en ese tema, pero bueno, hay que ir a ver cómo vamos a dar de comer, por ejemplo, a un animal lechero en la primera etapa de la lactancia o en la segunda etapa de la lactancia, porque metabólicamente el animal es diferente y responde distinto a los suplementos. Saludo, Alfonso, no te estoy viendo, pero si estás por ahí te mando un beso grande. Aquí en el chat no hay otra pregunta, doctora. Buen día. En una imagen mostró una investigación sobre la edad de la vaca. Sí. Si afecta el crecimiento del becerro y la producción de leche para ¿Tiene alguna investigación en forma que nos pueda proporcionar? Sí, se puede compartir. Es más, yo aliento mucho a los tesistas míos de grado, o sea, que les manden sus propios abstracts a quien lo pueda solicitar. El abstract está a disposición, y es más, ahora el paper, nosotros participamos del paper y está en revisión en este momento, pero ni bien salga va a estar a disposición de quien lo quiera pedir. Pero muy brevemente, el hallazgo de este trabajo fue comparar distintas edades de entore de las vaquillonas de 15 meses, que son bastante chiquitas, con vaquillonas tradicionalmente entoradas a los 27 meses o con vacas adultas. Nosotros teníamos antes de eso medio la teoría de que producían distintas cantidades y calidad de leche, y en realidad, que un poco explicado por la calidad de la leche, el ternero tenía una menor tasa de ganancia y nacían con bajo peso. Y en realidad no es tanto un tema de la producción de leche, porque la vaquillona está preparada para producir leche al igual que, por ejemplo, una vaca adulta. Incluso su calidad estaba más concentrada en grasa, o sea que era una leche bastante energética, sino que lo que le pasa a la vaquillona, como es un animal que todavía está en crecimiento, es que en determinado momento, a los 2-3 meses, llegando casi a los 3 meses de edad del ternero, la curva de producción de leche se le cae. Pero la buena nueva es que justo la caída de la curva de producción de leche de ese animal joven se da cuando el ternero ya está haciendo su rumen más funcional para la degradación de fibra base. Entonces, en esos sistemas, donde hay entores con vaquillonas, preferentemente dar una muy buena base forrajera, porque para cuando vaya cayendo, digamos, la curva de producción de leche de ese animal que va a particionar para crecimiento y no tanto para leche, el ternero empieza a comer muy buena calidad de forraje y no se cae en las ganancias. Hay un tema interesante que seguramente lo habrán visto los estudiantes incluso en la carrera, lo que tiene que ver con la programación fetal programming, que es la nutrición intraútero, o sea, la nutrición de la madre, cómo incide en el desarrollo del ternero, en el útero, y con impactos en la vida posterior del animal, en términos, por ejemplo, de fibras musculares, en los adipocitos que van a hacer respuesta a la grasa intramuscular, y otra nutrición sumamente interesante que se llama la nutrición temprana al pie de la madre, que es cómo alimentamos a la vaca, que está traslocando, digamos, energía para su ternero a través de la leche, y cómo se va desarrollando ese ternero los primeros meses antes de transformarse después en un rumiante funcional. Pero los trabajos sí se pueden compartir, pueden escribir, ahí estaba mi correo. Yo justo dejé de compartir la pantalla, pero bueno, cualquier cosa pongo usted puede pasar el correo mío y me pueden pedir trabajo. De hecho, hay un estudiante que me pidió ya papers de metano y microbioma, que le tengo que contestar. Ahí preparé un par de trabajitos para que lea, así que le voy a dar tarea para el hogar. Muchas gracias por la respuesta, doctora Micoli. Pues hasta el momento no tenemos otra pregunta en el chat, pero yo te quisiera preguntar, en una de las diapositivas platicaste sobre alturas de pastoreo. ¿Cuál fue la mejor altura que encontraste para ovinos? Y eso está relacionado con los tiempos, con las cargas animales, supongo, ¿no? Exactamente, sí. Es muy interesante tu pregunta, porque va a depender un montón de qué estación del año estamos. Nosotros acá tenemos bien definido las 4 estaciones: el verano, el otoño, el invierno y la primavera, y tenemos como 2 distintos sistemas de pastoreo según la época en que nos toca pastorear. Al ovino, la altura tope para entrada, porque no les gusta pastorear en alto, lo consideramos hasta los 20 centímetros. Al menos en mi experiencia de campo, lo que estoy viendo yo, ya lo veníamos trabajando. La realidad es que el animal con alturas mayores a 20 centímetros no es tan eficiente cosechando forraje, no les gusta pastorear en alto por una cuestión de comportamiento ingestivo. Entonces, para el ovino tenemos que manejar entradas de 15 centímetros y es 20 como máximo. Yo te diría un ideal para mí
incluso con los verdeos, es decir, con los forrajes estos anuales para pastoreo, 15 centímetros más o menos, y sacar a los animales antes de que coman los puntos de crecimiento, que puede variar entre unos 4 y unos 5 centímetros, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en el invierno, donde las tasas de crecimiento del forraje son prácticamente nulas, las vueltas para nosotros son más largas, las vueltas a los potreros. Entonces, en lugar de sacarlos a los 4 o 5 centímetros, que sería, por ejemplo, la típica del manejo de primavera, ahí los sacamos cuando está llegando a los 8 centímetros más o menos para que deje área foliar remanente. Y después sí, siempre manejarlo hasta unos 20 centímetros. Cuando vos entrás con alturas muy, muy altas, por más que vos crees que estás acumulando mucha materia seca y decís, no, me parece genial que crezca más la planta y entrar con plantas muy altas, en realidad estás desfavoreciendo el aprovechamiento del forraje base en el ovino. El ovino es mucho más selectivo, tiene un comportamiento ingestivo distinto al bovino y preferentemente hay que manejarlo entre sus 5 centímetros hasta los 20, ¿sí? Y por supuesto, como te decía, va a depender mucho de la estación del año donde lo estemos manejando, siempre cuidando en las pasturas los puntos de crecimiento, porque comen hasta muy abajo. El bovino, como mueve la lengua y arranca con la lengua, generalmente no llega a ser tan destructivo si uno lo deja sobrepastorear como un ovino. El ovino en el sobrepastoreo hace pelota todo y comen hasta no dejarte nada, prácticamente hasta la tierra. Por eso hay que tener bastantes precauciones cuando uno está manejando pasturas con ovinos. Pero con estas alturas vamos bien. Muchas gracias, Stephanie. Tengo otra pregunta en cuanto al residual feed intake. ¿Hasta qué nivel han llegado de estudios en ovinos? Comentarte también que acá con el grupo de Alfonso estamos trabajando, bueno, hemos hecho algunos acercamientos hacia el residual feed intake con ovejas de pelo acá en el trópico, pero pues me encantaría saber qué has encontrado con respecto al residual feed intake en ovinos. Bien. Es sumamente interesante la pregunta. En el ensayo que hicimos con Texel, como lo manejamos a nivel de corral, yo no tengo medidos los consumos individuales, por lo tanto, solamente los datos que salen en ese trabajo hacen a lo que tiene que ver con eficiencia de conversión y rindes al gancho. Esperamos en Pecore ya con corrales individuales poner los datos individuales, pero más o menos los consumos en el análisis global, tenemos animales más o menos para que te des una idea, ¿no? Pesos de salida del feedlot, entre 45, 48, 47 kilos de peso vivo, animales carniceros, comiendo aproximadamente kilo 470, kilo 360, en gramos de materia seca día. Animales convirtiendo tan alto, por ejemplo, como un 2.98, que es una guasada en conversión, y después animales convirtiendo hasta 4.77. Esos son los rangos más o menos de conversión. Y tenemos bastante identificados a los animales que se adaptaron muy bien al engorde, se adaptaron a esa dieta y terminan convirtiendo muy bien con ganancias mayores a las esperadas incluso. Nosotros armamos la formulación, por ejemplo, para que ganen 400 gramos día, 450, y de repente tenés bestias que están con ganancias al principio del engorde de 550 gramos día, incluso animales de 600. Entonces, hoy no tengo el dato porque no lo pudimos medir, porque ya te digo, en el campo del productor se hizo un ensayo, en realidad no es un ensayo, sino es más que nada data análisis del engorde. No tenemos los consumos individualizados, por lo cual yo no podría decirte, digamos, la variación, lo que es el residual feed intake. Pero sí hemos observado datos muy interesantes y por eso esperamos ahora poder hacer el ensayo cuando se termine, digamos, lo que es el módulo experimental con corrales individuales y demás, individualizar justamente eso, poder medir los consumos individuales, porque creo que ahí está bastante la respuesta. Lo que nosotros observamos y palpamos en el residual feed intake es el dato duro, que es lo que mostraban las tablas de uno de los papers de él. Ahora, adentro del animal está pasando algo. Metabólicamente ese animal es diferente. Metabólicamente digiere distinto, pierde menos metano, tiene mayores digestibilidades para los nutrientes, tiene otro microbioma, y todo eso hace a la respuesta fenotípica que nosotros observamos. Y algo muy importante que no me quiero olvidar es que los trabajos de residual feed intake de bovinos muchas veces no son totalmente trasladables al ovino, porque el ovino tiene una composición microbiana diferente. Aparecen especies más abundantes en los ovinos que no se ve tan abundante, por ejemplo, en el rumen de bovino. Entonces, está súper interesante ir a investigar respuestas netamente del ovino que hacen después a las conversiones,
y sobre todo tal vez les pase, como nos pasa acá en Argentina, en muchos módulos productivos en Argentina los productores tienen poca superficie, y tienen poca superficie y tienen otro tipo de sistemas, y en esos sistemas el ovino entra perfecto, entra en las economías más familiares, el ovino entra en campos chicos, en pocas hectáreas, en donde se puede intensificar un poco, el ovino ofrece ciclos cortos, manejos más cortos, distintas categorías de producción de salida de carne en tiempos cortos, lo mismo que el tambo bovino. Acá no tenemos razas de pelo, por ejemplo, yo los trabajos que conozco los conozco por ustedes, pero no tenemos razas de pelo así como lo que ustedes están haciendo con Peliway y otras razas, pero bueno, básicamente creo que hay un campo bastante interesante por ese lado. Pero el dato de residuos FinTech se los debo, pero lo que les estaba contando en Engorde Corral, estos datos que tenemos de ganancias y conversiones y los rindes andan bastante bien, siendo que estos animales en particular eran ovinos grandes ya, de un año, cuando todos acá se animan a hacer el corral de engorde con ovinos más jovencitos que tienden a repuntar con las ganancias, estos animales convirtieron terrible. Una de las explicaciones posiblemente sea la raza, que esta raza permite esas altas conversiones, ¿no? Y la adaptación al engorde de corral. Pues, muchísimas gracias, doctora, por sus respuestas. No veo más comentarios acá en el chat y no veo que levanten la mano. Jóvenes, ¿alguna pregunta para la doctora? Si no fuera así, pues reiteramos nuestro agradecimiento por su conferencia, por su valiosa aportación a esta 7ª semana académica interdisciplinaria del Instituto Tecnológico de Tizimín, y a ustedes, amable audiencia, por su atención y respeto. Tengan un excelente día y no olviden que hay 2 enemigos allí afuera: el virus y el desánimo. No permitamos que nos derroten. Pronto retornaremos a las aulas. Síganse cuidando y ánimo. Muchas gracias, doctora, y que tengan un buen día. Buen día para todos. Estoy muy agradecido con usted. Lo mismo. Adiós. Chao, chao. Saludos. Buen día. Buen día. Muchas gracias.